Las estrellas pertenecían a los ceirianos. Al menos eso creía el almirante Bexar desde el puente de su nave insignia, el Dominio Estelar. La enorme nave se extendía por 3 kilómetros, con su casco púrpura brillando bajo la luz de soles distantes. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, vigilando las docenas de mundos que rendían tributo al imperio ceteriano. Vestar era alto, incluso para su especie, con casi 2,4 metros de altura, piel gris azulada y 4 brazos que se movían con una gracia experta. Sus ojos dorados escudriñaban los mapas estelares que se mostraban ante él. Durante 200 años, los zapirianos habían sido la fuerza más poderosa en esta parte de la galaxia. Poseían armas de plasma que podían derretir cualquier armadura. Sus escudos de vacío podían detener casi cualquier ataque. Y lo más importante, nunca habían perdido una sola batalla. El almirante llamó al subcomandante Kreltos desde su puesto, cerca del frente del puente. Estamos recibiendo los informes mensuales de tributos de las colonias exteriores. Bexar asintió. El sistema de tributos funcionaba bien. Las especies más pequeñas proporcionaban a los zafirianos recursos, tecnología y soldados a cambio de protección. Claro que la protección provenía principalmente de los propios zafirianos, pero el sistema mantenía la paz en 50 sistemas estelares. ¿Algún problema con las colecciones?, preguntó Bexar. Los moraquianos intentaron reducir sus envíos de metal de nuevo, pero el capitán Cesnol los hizo entrar en razón. 3 disparos de advertencia a su estación minera los convencieron de pagar el total. Bien. Los fuertes deben guiar a los débiles, incluso si se resisten. Esta era la forma de ser de los ceirianos. Creían que las especies avanzadas tenían el deber de controlar a las primitivas. No era crueldad, se decían a sí mismos. Era el orden natural del universo. Los zafirianos habían conquistado los viajes espaciales cuando otras especies aún luchaban entre sí. Tenían todo el derecho a gobernar. Bexar estaba a punto de regresar a su puesto de mando cuando el teniente Yehar llegó corriendo desde la estación de sensores. La piel del joven oficial se había vuelto azul pálido, un signo de excitación o miedo en la fisiología zapiriana. «Almirante, necesita ver esto inmediatamente», dijo Yehar con voz ligeramente temblorosa. «¿Qué es?» «Hemos detectado señales de energía en el límite de nuestro rango de escaneo. Sección de cuadrícula 7 Delta 9». Bexar frunció el ceño. Se suponía que esa área era un espacio vacío. ¿Piratas? Contrabandistas. No, señor. Los patrones de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Las señales sugieren tecnología avanzada, pero no de ninguna especie conocida. Esto era interesante. Vestar se acercó a la estación de sensores y examinó las lecturas él mismo. Los patrones de energía eran realmente extraños. Mostraban señales de reacciones de fusión, campos electromagnéticos y algo más que las computadoras no pudieron identificar. ¿A qué distancia?, preguntó. Aproximadamente 47 años luz, señor. En un sistema no reclamado con una estrella amarilla, Bexar pensó por un momento. Una especie desconocida con tecnología avanzada podría significar varias cosas. Podrían poseer recursos o conocimientos valiosos que el imperio podría usar. También podrían representar una amenaza si se les permite desarrollar su civilización. ¿Hemos visto naves de esta especie antes? No, señor. Es la primera vez que detectamos actividad en ese sistema. Así que, o son muy nuevos en los viajes espaciales o han estado escondidos. El subcomandante Ktos se unió a ellos en la estación de sensores. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes? Bexar tomó una decisión rápidamente. Según su experiencia, siempre era mejor abordar los problemas potenciales antes de que se convirtieran en problemas reales. Preparen una flota diplomática. 12 naves, incluyendo 3 cruceros pesados. Contactaremos con esta nueva especie. ¿Diplomático, señor?, preguntó Ktos. Por supuesto, les ofreceremos la misma opción que a todos: unirse al imperio voluntariamente y disfrutar de nuestra protección o resistir y afrontar las consecuencias. Este era el procedimiento habitual de los ceirianos. Siempre daban a las nuevas especies la oportunidad de rendirse pacíficamente. Si los alienígenas fueran inteligentes, aceptarían de inmediato. Si fueran testarudos, bueno, el imperio tenía maneras de lidiar con especies testarudas. Señor, ¿deberíamos esperar los informes de inteligencia? Sabemos muy poco sobre sus capacidades militares. Bexar rió. Un sonido como el de las campanillas de viento en una tormenta. Ktos, hemos conquistado todas las especies con las que nos hemos topado.
Algunas lucharon con más fuerza que otras, pero ninguna tiene armas que puedan igualar nuestros cañones de plasma. Ninguna tiene escudos tan fuertes como nuestras barreras de vacío. Esto no será diferente. Tenía razón. Por supuesto, el ejército ceeriano nunca se había enfrentado a un desafío serio. Su última batalla real había sido hace 50 años contra la República de Kobani, y había terminado en 3 días cuando la flota ceeriana destruyó las naves capitales enemigas. Además, Bexar continuó, si fueran realmente peligrosos, ya habríamos oído hablar de ellos. El hecho de que los detectemos ahora significa que probablemente estén llegando al espacio por primera vez. Su tecnología puede ser avanzada para los primitivos, pero no se puede comparar con la nuestra. El almirante regresó a su puesto de mando y activó el comunicador de la flota. Sistema de naciones. En cuestión de horas, otras 11 naves de guerra ceterianas habían recibido sus órdenes y habían comenzado a avanzar hacia el punto de encuentro. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña luna. Juntas, representaban la flota diplomática más grande que el Imperio había reunido jamás. Cuando el dominio estelar entró en el hiperespacio, Bexar se sintió satisfecho con sus preparativos. 12 naves serían más que suficientes para manejar cualquier cosa que esta nueva especie pudiera lanzarles. De hecho, probablemente era demasiado. Esperaba que los alienígenas se rindieran en cuanto vieran la flota acercándose a su mundo. Almirante, llamó Yehar desde su estación. Estamos recibiendo escaneos más detallados del sistema objetivo a medida que nos acercamos. ¿Qué ven? El sistema tiene 8 planetas. El tercero parece estar habitado. Grandes ciudades, estaciones orbitales y lo que parecen ser operaciones mineras por todo el sistema. ¿Hay instalaciones defensivas? Algunas, señor, pero nada que parezca amenazante. Sus armas parecen ser proyectiles cinéticos primitivos y cohetes químicos. Bexar sonrió. Armas cinéticas y cohetes químicos eran lo que usaban las especies antes de descubrir la tecnología del plasma. Esto sería aún más fácil de lo que pensaba. ¿Y sus naves? Detectamos varias docenas de naves, pero la mayoría parecen ser cargueros o naves de exploración. Solo unas pocas muestran configuraciones militares, y son mucho más pequeñas que nuestras naves. Perfecto. Avisa a la flota. Saldremos del hiperespacio en el límite de su sistema y les daremos tiempo para que nos detecten. Quiero que vean nuestro poder antes de que hagamos nuestras demandas. Mientras la flota zapiriana viajaba por el hiperespacio hacia su objetivo, Bexar comenzó a componer el discurso que daría a la nueva especie. Sería el mismo discurso que había dado a docenas de otras civilizaciones. Someténse al imperio y su pueblo será protegido y guiado por una civilización superior. Resistan y enfrenten la destrucción. No tenía ninguna duda de qué decisión tomarían estos alienígenas al ver 12 naves de guerra ceterianas. Ninguna especie había sido tan insensata como para luchar contra semejantes adversidades. El almirante se recostó en su silla y observó cómo las estrellas pasaban a raudales por las ventanas. Pronto, el imperio zaperiano tendría otra especie sometida que añadir a su colección, otro mundo al que proporcionar tributo y recursos, otra victoria que añadir a su impecable historial. A Bexar nunca se le ocurrió que algunas especies pudieran tener ideas muy diferentes sobre la rendición, o que las extrañas señales energéticas que habían detectado pudieran representar algo mucho más peligroso que la tecnología primitiva dando sus primeros pasos en el espacio. La flota zapirana continuó hacia su destino, confiada en su superioridad y completamente desprevenida para lo que les esperaba. Las alarmas sonaron en todas las instalaciones militares de la Tierra. En las profundidades de las montañas de Colorado, la almirante Sarah Chen observaba la enorme pantalla que mostraba el borde del sistema solar. 12 puntos rojos se movían constantemente hacia la Tierra. Sus señales energéticas no se parecían a nada en las bases de datos humanas. ¿Cuánto tardarían en alcanzarnos? Chen le preguntó a su jefe de personal, el coronel Martínez. A su velocidad actual, aproximadamente 18 horas, la almirante Chen tenía 55 años y había dedicado toda su carrera a prepararse para este momento. Durante décadas, los científicos de la Tierra se habían preguntado si la humanidad estaba sola en el universo. Ahora tenían la respuesta, y no era el primer contacto pacífico con el que los optimistas habían soñado. ¿Qué sabemos de sus capacidades?, preguntó. La DRA. Rebecca Walsh, jefa de la División de Xenotecnología de la Tierra, se adelantó con una tableta llena de lecturas de sensores. Sus naves son enormes, almirante. La más grande mide más de 3 kilómetros de largo. Estamos detectando lo que parecen ser armas de plasma y algún tipo de escudo energético. ¿Y nuestras capacidades defensivas?
El silencio que siguió respondió a su pregunta. La Fuerza Espacial de la Tierra consistía principalmente en lanchas patrulleras, naves de carga y buques mineros. Las pocas naves militares que tenían estaban diseñadas para combatir piratas y contrabandistas, no naves de guerra alienígenas. El almirante Coronel Martínez dijo en voz baja: «Nuestro barco más grande es el crucero Defiance, y solo tiene 400 metros de eslora. Su barco más pequeño tiene el doble de tamaño». Chen asintió con gravedad. Había esperado que este día llegara, pero esperaba que la humanidad tuviera más tiempo para prepararse. La especie que había logrado sobrevivir a 2 guerras mundiales, innumerables conflictos menores y las guerras por los recursos de la década de 2190 estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. ¿Y los planes de evacuación de civiles? Ya están en marcha. Almirante, estamos alejando a la gente de las grandes ciudades e instalaciones militares, pero con 18 horas de preaviso no podemos evacuar a 4.000 millones de personas en 18 horas. Chen terminó. Tenemos que luchar. Se volvió hacia los oficiales reunidos en el centro de mando. Caballeros, damas, siempre supimos que este día llegaría. Hemos pasado el último siglo preparándonos para la guerra contra otros humanos. Ahora veremos si esos preparativos funcionan de nuevo. Extraterrestres. La sala bullía de nerviosismo. Todos conocían las probabilidades. La Fuerza Espacial de la Tierra nunca había luchado contra nada más grande que una célula terrorista con naves mineras robadas. Estos extraterrestres poseían una tecnología que parecía décadas por delante de la ciencia humana. La almirante DRA. Walsh dijo que podría haber una opción que no hayamos discutido. Chen arqueó una ceja. Adelante. El Indomable. Varios oficiales intercambiaron miradas. El Indomable era más leyenda que realidad para la mayoría. Historias contadas en los medios militares sobre el arma más poderosa de la humanidad, construida durante las guerras por los recursos, pero nunca utilizada. Doctor, el Indomable fue dado de baja hace 30 años. Probablemente ya sea basura espacial. En realidad, almirante, no lo es. La DRA. Walsh abrió un nuevo archivo en su tableta. He formado parte de un programa de mantenimiento clasificado. La nave sigue operativa, oculta en la estación Omega 7 del cinturón de asteroides. Chen la miró fijamente. ¿Me estás diciendo que tenemos un acorazado funcional y a nadie se le ocurrió mencionarlo antes? Estaba clasificado por encima del nivel de autorización de la mayoría de la gente. La nave se construyó con tecnología experimental que el gobierno no quería que otras naciones conocieran. Tras el fin de las guerras por los recursos, decidieron que era demasiado peligrosa mantenerla activa. ¿Qué tipo de tecnología experimental? El Dr. Walsh dudó. Blindaje cuántico en fase, impulsores de masa relativistas, torpedos de antimateria y bombas de gravedad. El Indomable fue diseñado para luchar contra una flota entera por sí solo. El coronel Martínez silbó suavemente. ¿Qué tan grande es esta nave? 2 chilometri de largo, 600 m de ancho. Tiene suficiente potencia de fuego para destrozar una luna pequeña. Chen sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que detectaron a los alienígenas. ¿Podemos ponerla en funcionamiento en 18 horas? La nave nunca se desconectó, almirante. Ha estado en modo de espera con una tripulación mínima de 12 personas. Pero hay un problema. Siempre lo hay. ¿Qué? La nave fue diseñada por la doctora Elizabeth Reeves e incorporó medidas de seguridad inusuales. El Indomable solo puede ser activado por alguien con sus marcadores genéticos. Sigue viva la doctora Reeves. Murió hace 15 años. Pero su hija, la comandante Lisa Reeves, presta servicio en la nave de patrulla. La vigilante Chen tomó una decisión de inmediato. Póngame con la comandante Reeves y prepare un transporte rápido al cinturón de asteroides. En menos de una hora, la comandante Lisa Reeves estaba en el centro de mando con aspecto confuso y preocupado. Tenía 32 años, cabello castaño corto y la mirada firme que le daban años de servicio militar. La comandante Chen dijo: «Necesitamos que active la nave de su madre». «¿La nave de mi madre?», preguntó el almirante con respeto. «Mi madre diseñó equipos de minería y sistemas defensivos. Nunca construyó un buque de guerra». El Dr. Walsh dio un paso al frente. «Comandante, su madre pasó 10 años trabajando en el proyecto Indomable. Nunca se lo contó porque era información clasificada». Lisa Reeves parecía atónita. El Indomable es real. Pensé que solo era propaganda militar. Es real, comandante. Y ahora mismo,
Es la única oportunidad de la humanidad contra 12 naves de guerra alienígenas. Chen explicó la situación rápidamente. Los alienígenas se acercaban con una fuerza abrumadora. La flota regular de la Tierra no duraría ni 5 minutos contra ellos. Pero el Indomable había sido diseñado precisamente para este tipo de situación imposible. El comandante Chen dijo: «Te asciendo a capitán y al mando del Indomable. Puedes hacerlo». Lisa Reeves miró la pantalla que mostraba la flota alienígena que se acercaba. 12 naves enormes con armas capaces de destruir ciudades. Contra ellas, la humanidad contaba con lanchas patrulleras y naves mineras, excepto un acorazado legendario que su madre había ayudado a diseñar. Almirante, nunca he comandado nada más grande que una lancha patrullera. Capitán, ahora mismo, eres la persona más cualificada del mundo para comandar esa nave. Tu madre programó los sistemas de control. Conoces su trabajo mejor que nadie. Reeves respiró hondo. ¿Cuáles son mis órdenes? Llevar la Indomable a los confines del sistema solar. Contactar con los extraterrestres, y si son hostiles, expulsarlos del espacio. Chen asintió. Mostrarles lo que ocurre cuando alguien amenaza la Tierra. 2 horas después, la capitana Lisa Reeves estaba a bordo de un transporte rápido rumbo al cinturón de asteroides. Llevaba los archivos personales de su madre, que le había dado el Dr. Walsh, y una creciente comprensión de lo que realmente era la Indomable. Su madre no solo había diseñado un acorazado. Había construido un arma de destrucción masiva. La nave tenía suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. Su blindaje podía resistir explosiones nucleares. Sus armas podían atravesar cualquier arma que el ejército humano hubiera construido jamás. Mientras el transporte se acercaba a la estación Omega 7 del cinturón de asteroides, Reeves vio la Indomable por primera vez. La nave era enorme, una cuña gris oscura repleta de sistemas de armas. Parecía como si alguien hubiera tomado una montaña y la hubiera convertido en una espada. «Dios mío», susurró para sí misma. «Mamá, ¿qué construiste?» La tripulación mínima que había mantenido el barco durante 30 años la recibió a bordo. Llevaban toda su vida esperando a alguien con los marcadores genéticos adecuados para activar todos los sistemas de su nave. «Capitán», dijo el ingeniero jefe Thompson, un hombre que había trabajado en el Indomable desde su construcción. «Estamos listos para poner en funcionamiento todos los sistemas a su orden». Reeves colocó la mano sobre el escáner genético junto al asiento del capitán. Las computadoras de la nave verificaron su identidad y comenzaron a activar los sistemas que no se habían utilizado en décadas. «Todas las estaciones están listas, capitán», anunció Thompson. A través de las ventanas, Reeves pudo ver la Tierra a lo lejos, un punto azul rodeado por las naves de la pequeña flota humana. Más allá, 12 naves de guerra alienígenas continuaban su aproximación. «Jefe, ¿cuánto tardarían en llegar al límite del sistema?» «A plena potencia». 6 horas, capitán. «Entonces, vamos a presentarnos a nuestros visitantes». El Indomable abandonó su escondite y comenzó a acelerar hacia el sistema exterior. Por primera vez en 30 años, el arma más poderosa de la humanidad estaba en guerra. El almirante Bexar se encontraba en el puente del dominio estelar mientras su flota descendía del hiperespacio en el límite del sistema solar alienígena. La estrella amarilla brillaba intensamente en la distancia y sus sensores comenzaron de inmediato a catalogar el contenido del sistema. «Excelente posicionamiento», le dijo al subcomandante Keltos. «Estamos lo suficientemente lejos como para observar su respuesta, pero lo suficientemente cerca como para demostrar nuestro poder». La flota cepriana formó una línea de batalla perfecta. 12 naves enormes exhibiendo sus armas y escudos a la vista de todos. Era un lugar que había convencido a docenas de especies a rendirse sin disparar un solo tiro. «Almirante», el teniente Yehar llamó desde su puesto. «Nos están escaneando múltiples fuentes en todo el sistema». «Bien». «Que miren. Cuanto más vean, más probable será que se rindan de inmediato». Bexar activó el sistema de comunicación de la flota y comenzó a transmitir en todas las frecuencias. Su mensaje era simple y se había perfeccionado durante 2 siglos de conquista. «Especie desconocida del tercer planeta, les habla el almirante Bexar del Imperio Zapiriano. Han entrado en nuestra esfera de influencia y ahora deben elegir su futuro. Someténse a la autoridad imperial y disfruten de nuestra protección o resistan y asuman las consecuencias. Tienen 1 hora estándar para responder». Cortó la transmisión y se dispuso a esperar. La mayoría de las especies tardaron menos de 1 hora en rendirse una vez que comprendieron a qué se enfrentaban. «Señor», dijo Yehar,
Ya estamos recibiendo una respuesta. Transmítanla. Una nueva voz se escuchó por los altavoces, hablando en el idioma alienígena, pero traducida por las computadoras de la nave. Era una voz femenina, tranquila y profesional. Flota Ceeriana, les habla la almirante Chen del Comando de Defensa de la Tierra. Rechazamos sus demandas. Abandonen nuestro sistema inmediatamente o asuman las consecuencias. El puente del dominio estelar quedó en silencio. En 200 años de expansión, ninguna especie había rechazado la primera oferta del Imperio con tanta rapidez y decisión. Señor, dijo Ctos en voz baja. Quizás no comprenden la situación. Los ojos dorados de Vexar se entrecerraron. Entonces les ayudaremos a comprender. Abrió un canal con toda la flota. Todas las naves, apunten a las estaciones mineras del sistema exterior. Disparen una ráfaga de plasma a cada una. Demostrémosles a estos alienígenas lo que le sucede a quienes desafían al Imperio. 12 naves zaperianas apuntaron sus armas hacia las operaciones mineras humanas dispersas por todo el sistema. Cañones de plasma cargados con energía letal dispararon simultáneamente. Las estaciones mineras, ligeramente blindadas e indefensas, se vaporizaron instantáneamente en bolas de gas sobrecalentado. Listo, dijo Vexar con satisfacción. Ahora entienden que vamos en serio. Pero la respuesta de la Tierra no fue la que esperaba. En lugar de pánico o rendición, la voz del almirante Chen llegó por el comunicador más fría que antes. Flota Zapirana, acaban de asesinar a 374 civiles. Esto es un acto de guerra. Prepárense para afrontar las consecuencias. Vexar rió. ¿Consecuencias de ellos? ¿Qué podrían hacernos? Su pregunta fue respondida 5 minutos después, cuando la voz del teniente Yehadar se quebró. Alarma. Almirante, una enorme señal de energía se acerca desde el sistema interior. En la pantalla principal, apareció un nuevo contacto. Era enorme, más grande que cualquiera de las naves humanas que habían detectado antes. A medida que se acercaba, su verdadero tamaño se hizo evidente. En el vacío, To susurró, esa nave es enorme. La nave humana era realmente enorme, de casi 2 kilómetros de largo y repleta de sistemas de armas sin parangón en las bases de datos zapirianas. Su casco era gris oscuro, casi negro, y parecía absorber los rayos de los sensores en lugar de reflejarlos. ¿Qué es eso?, preguntó Vexar. Desconocido, señor. No coincide con ninguno de los diseños de naves que observamos en nuestros escaneos iniciales. La nave alienígena se posicionó entre la flota cepiriana y la Tierra, claramente lanzando un desafío. Una nueva voz se escuchó por el comunicador, diferente a la del almirante Chen, pero igualmente decidida. Flota zapiriana, aquí el capitán Reeves de Lue Indomitable. Han cometido un acto de guerra contra la gente de la Tierra. Retírense de inmediato o serán destruidos. Vexar estudió la nave en su pantalla. Era grande. Sí, pero seguía siendo solo una nave contra 12. Avisen a la flota. Todas las naves, prepárense para disparar. Terminemos esto rápido. Pero cuando su oficial de armas comenzó a apuntar a la nave humana, ocurrió algo inesperado. Los sistemas de armas de los Indomables se activaron y las lecturas de energía hicieron que todos los sensores zapiranos activaran la alarma a la vez. Señor, dijo Yehar con voz temblorosa. La potencia de esa nave es imposible. ¿Qué quiere decir? Sus cañones principales muestran niveles de energía equivalentes a los de toda nuestra flota combinada. Antes de que Vexar pudiera responder, la nave humana abrió fuego. Pero no eran rayos de plasma ni rayos de energía. Eran proyectiles físicos que se movían a una velocidad increíble. La primera salva de barras de tungsteno, acelerada a casi el 10% de la velocidad de la luz, impactó al crucero zapirano Cazador del Vacío. Las varillas perforaron los escudos de vacío de la nave como si no estuvieran allí, abriendo enormes agujeros en el casco. Explosiones secundarias recorrieron la nave al sobrecargarse sus sistemas de energía. ¡Imposible!, gritó Vexatar. Las armas cinéticas no pueden penetrar los escudos de vacío. Pero la evidencia estaba ahí mismo, en su pantalla. El cazador del vacío se estaba desmoronando, su casco se retorcía y ardía, y la nave humana ya estaba disparando de nuevo. La segunda salva apuntó al crucero Star Ripe. Esta vez, los zapirianos estaban listos e intentaron esquivar los proyectiles, pero las varillas de tungsteno ajustaron su rumbo en vuelo. Guiadas por sofisticados sistemas de puntería, impactaron en la sección del motor de la nave, y el Star Ripe explotó en una bola de plasma al romperse su núcleo de energía. Todas las naves, respondan al fuego,
ordenó Bexar. Concentren todos los cañones de plasma en esa nave. 11. Las naves de guerra cepirianas apuntaron sus armas al Indomable y dispararon simultáneamente. Cientos de proyectiles de plasma atravesaron el espacio hacia la nave de guerra humana. Pero al impactar el casco de la nave, algo extraño ocurrió. El plasma simplemente desapareció. ¿Qué está pasando?, preguntó Bexar. Señor, su blindaje está absorbiendo nuestros proyectiles de plasma. Algún tipo de campo de amortiguación de energía. Eso es imposible. Nada puede absorber el fuego de plasma. Pero la nave humana parecía completamente inmune al fuego concentrado de la flota zapiriana. En cambio, lanzó una serie de misiles que brillaban con una luz interior. Firmas de antimateria. Yehar gritó, esas son ojivas de antimateria. Los misiles impactaron en el destructor Nick-Vlade y detonaron. La explosión de antimateria fue como una estrella en miniatura, liberando más energía que cualquier arma que los zapiranos hubieran visto jamás. Cuando la luz se desvaneció, el Nick-Vlade simplemente desapareció, vaporizado por completo. Bexar miró conmocionado su exhibición. En menos de 5 minutos, había perdido 3 naves por una sola nave humana. Su récord perfecto, la reputación de invencibilidad del Imperio, se desmoronaba ante sus ojos. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó Ktos. Antes de que Bexar pudiera responder, la nave humana disparó de nuevo. Esta vez, lanzó algo que las computadoras ceiranas no pudieron identificar. El proyectil se movió lentamente en comparación con las balas cinéticas, pero el espacio mismo parecía curvarse a su alrededor. «¡Arma de gravedad!», gritó alguien desde la estación de sensores. «Es una bomba de gravedad». El arma detonó cerca del crucero Orgullo Estelar. En lugar de una explosión, el espacio se retorció y colapsó sobre sí mismo. La enorme nave zaperiana fue destrozada por las fuerzas de marea, y su casco se arrugó como papel mientras la gravedad artificial lo hacía pedazos. 4 naves. En menos de 10 minutos, los humanos habían destruido 4 de sus naves con armas que no deberían existir. Armas que violaban todo lo que los zapirianos creían saber sobre la guerra. «Almirante», se escuchó una voz asustada desde la estación de comunicaciones. La nave humana nos llama. La voz del capitán Reeves llenó el puente, tranquila y profesional, a pesar de la destrucción que acababa de causar. «Flota ceiriana, ahora tienen una opción. Retírense de este sistema inmediatamente, o seguiré demostrando por qué la humanidad sobrevivió a las guerras por los recursos. Han visto lo que sucede cuando amenazan a civiles inocentes. No nos pongan más a prueba». Bexitar miró sus 8 naves restantes, luego al acorazado humano que acababa de demostrar que podía destruir toda su flota sin ayuda de nadie. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un enemigo más fuerte que el Imperio ceeriano. La pregunta era, ¿su orgullo le permitiría admitirlo? El orgullo del almirante Bexistar se enfrentó a su instinto de supervivencia mientras observaba el acorazado humano en su pantalla. El Indomable flotaba en el espacio como un oscuro presagio, con sus armas aún brillando con energía letal. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes que pudieran determinar el destino de toda la flota zapiriana. «Señor», dijo el subcomandante Krelto en voz baja, «quizás deberíamos considerar la retirada. Nunca nos hemos enfrentado a armas como estas». Nunca. Baxter Crew. El Imperio zapiriano no se retira ante los primitivos. Somos los amos de esta galaxia. Activó el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves en formación de ataque. Les mostraremos a estos humanos lo que sucede cuando desafían al Imperio. La capitana Lisa Reeves observó desde el puente del Indomable cómo las 8 naves zapirianas restantes se desplegaban en formación de batalla. Esperaba que destruir 4 de sus naves los convenciera de irse. Al parecer, estos alienígenas eran aún más testarudos que los humanos. «Capitán», dijo el ingeniero jefe Thompson desde su puesto. «Todos los sistemas de armas están a plena potencia. Tenemos mucha munición». «Ya lo veo, jefe, pero quiero intentar algo diferente esta vez». Reeves activó el sistema de comunicación externo de la nave y transmitió en todas las frecuencias, no solo a la flota ceeriana, sino a todos los sensores del sistema solar. «Les habla la capitana Reeves del Indomable a todas las estaciones de escucha. Lo que están a punto de ver es una demostración de la doctrina militar humana. Estos alienígenas atacaron a nuestra población civil sin previo aviso. En respuesta, les mostraremos por qué la humanidad ha dedicado 1000 años a perfeccionar el arte de la guerra». Cambió a un canal directo con la nave insignia ceyana. «Almirante Vestar, está a punto de aprender algo importante sobre mi especie.
Los humanos no solo luchamos para ganar. Luchamos para asegurarnos de que nuestros enemigos nunca vuelvan a amenazarnos. En el dominio estelar, Vexar escuchó las palabras del capitán humano con creciente ira. ¿Cómo se atreven estos primitivos a sermonearlo sobre la guerra? Los cepirianos habían estado conquistando mundos cuando los humanos aún vivían en cuevas. Todas las naves atacan. Muéstrenles el poder del imperio. Las 8 naves de guerra zapirianas cargaron contra lo indomable. Sus cañones de plasma disparaban sin parar. El espacio entre las flotas se iluminó con energía letal mientras cientos de rayos de plasma se dirigían hacia la nave humana. Pero la capitana Reeves había estudiado los archivos de su madre durante el viaje desde la Tierra. Sabía exactamente lo que la indomable podía hacer. «Activa la armadura de fase cuántica», ordenó. El casco de la nave brilló y se volvió translúcido. Los rayos de plasma entrantes atravesaron la nave como si no estuviera allí, continuando inofensivamente hacia el espacio vacío. «¡Imposible!», gritó Vexatar. «Nuestros sensores muestran que la nave sigue ahí». «Está ahí», respondió el teniente Yejar con la voz llena de confusión. «Pero, por alguna razón, nuestras armas no pueden tocarlo». El capitán Reeves sonrió con tristeza. Su madre había sido una genio. La armadura de fase cuántica no solo absorbía los ataques de energía. Desplazaba la nave ligeramente fuera del espacio normal, impidiendo que fuera atacada con armas convencionales. «Devuelvan el fuego», ordenó. Baterías de cañones de riel, salva completa. Las armas principales del indomable dispararon, pero esta vez no fueron varillas de tungsteno. Enormes proyectiles de acero, cada uno del tamaño de un pequeño edificio, aceleraron a velocidades increíbles y se estrellaron contra las naves zapirianas. El impacto en el vacío y la deformación estelar del destructor fueron aplastados al instante. Sus cascos simplemente no pudieron soportar el impacto cinético. «¿Qué son esas armas?», Tos jadeó al ver morir a 2 naves más. «Armas cinéticas primitivas», dijo Vexar, pero su voz carecía de convicción. No había nada de primitivo en las armas que podían destruir a sus naves más avanzadas. Naves de guerra de un solo golpe. La nave humana continuó su ataque, pero ahora transmitía información junto con el fuego de sus armas. La voz del capitán Reeves llenó los canales de comunicación, hablando no solo a los zapirianos, sino a cualquiera que escuchara. Para la educación de nuestros visitantes alienígenas, el indomable se construyó durante las guerras por los recursos de la humanidad. Estos fueron conflictos donde continentes enteros lucharon por el agua y los minerales. Aprendimos a construir armas capaces de romper montañas y vaporizar ciudades porque eso era lo que se necesitaba para sobrevivir. Otra salva de la nave humana destruyó el crucero Dark Nebula. La enorme nave simplemente se desintegró bajo el impacto de múltiples proyectiles de cañones de riel. Nuestros antepasados lucharon con palos y piedras, luego con espadas y lanzas, luego con pólvora y armas nucleares. Cada generación de humanos tuvo que enfrentarse a enemigos que querían aniquilarlos por completo. Así que aprendimos a construir armas que pudieran hacer lo mismo. Para ellos, el indomable volvió a disparar sus torpedos antiaéreos. Esta vez, el objetivo era el crucero pesado Stellar. Puño. El capitán de la nave intentó desesperadamente derribar los misiles entrantes, pero los sistemas de defensa puntual humanos estaban diseñados para detener enjambres de ojivas nucleares, no torpedos individuales. La explosión de antimateria iluminó la oscuridad del espacio. Al desvanecerse, el puño estelar era una nube de plasma en expansión. Su imperio conquista mediante tecnología superior, continuó la capitana Reeves en su transmisión. Los humanos conquistan mediante una violencia superior. No solo derrotamos a nuestros enemigos, los convertimos en ejemplos. Solo quedaban 4 naves zaperianas, y su formación se desmoronaba mientras los capitanes intentaban desesperadamente evitar las armas de la nave humana, pero el indomable parecía anticipar cada movimiento. «Señor Yejar», gritó. «Sus sistemas de puntería predicen nuestras maniobras». Vexar comprendió la verdad con creciente horror. La nave humana no solo era más poderosa que su flota, sino más inteligente. Sus computadoras analizaban las tácticas ceerianas en tiempo real y se adaptaban para contrarrestarlas. ¿Cómo era posible? La capitana Reeves respondió a su pregunta como si pudiera oírlo. La computadora táctica de los indomables contiene la historia militar completa de la humanidad, cada batalla, cada estrategia, cada sistema de armas que hemos usado unos contra otros. Cuando luchas contra humanos, no luchas solo contra una nave o un capitán. Luchas contra 1000 años de evolución bélica.
La nave humana lo demostró disparando simultáneamente sus bombas de gravedad a las 4 naves ceterianas restantes. Pero en lugar de apuntar directamente a las naves, las bombas estaban posicionadas para crear campos de gravedad superpuestos que atraparían a las naves enemigas. Las naves zapirianas se encontraron atrapadas en pozos de gravedad artificiales, incapaces de maniobrar mientras el espacio mismo se retorcía a su alrededor. Sus motores rugieron al intentar liberarse, pero las bombas de gravedad los mantuvieron en su lugar. Ahora lo entienden, dijo la capitana Reeves, los humanos no luchamos limpio. No luchamos con honor. Luchamos para ganar, cueste lo que cueste. El indomable se acercó a las naves atrapadas, con las armas apuntando a la nave insignia zapiriana. Por primera vez en su carrera, el almirante Bexar estaba completamente indefenso. «Almirante», susurró Ktos, «¿qué hacemos?» Bexatar miró las naves que le quedaban atrapadas como animales en jaulas. Miró el acorazado humano que había destruido la mayor parte de su flota sin recibir un solo impacto. Pensó en el impecable historial de conquistas del Imperio y se dio cuenta de que estaba a punto de terminar. Pero la capitana Reeves no había terminado con su demostración. Activó un nuevo sistema de armas que los cepirianos nunca habían visto. «Este es un cañón Nova», anunció. «Dispara una reacción de fusión controlada que puede fundir el núcleo de un planeta. Lo construimos porque, durante las guerras por los recursos, a veces era necesario destruir fortalezas enemigas enteras para obligarlas a rendirse». El arma cargó con una señal de energía que hacía que todos los sensores zapiranos emitieran advertencias. La reacción de fusión que se acumulaba en el cañón contenía más energía que toda su flota combinada. «Querían conquistar la Tierra», dijo el capitán Reeves. «Ahora saben por qué fue un error. Los humanos no solo defienden sus hogares. Perseguimos a cualquiera que los amenace y nos aseguramos de que no lo vuelvan a hacer». El cañón Nova terminó de cargar, su cañón brillando como una pequeña estrella. Un disparo de esa arma vaporizaría todo en un radio de 50 kilómetros. El almirante Bestar finalmente comprendió a qué se enfrentaba. No se trataba solo de una nave de guerra más avanzada. Era un arma construida por una especie que había pasado toda su existencia aprendiendo a matarse entre sí de forma más eficiente. Los humanos no solo defendían su mundo. Estaban dando a la galaxia una lección sobre lo que sucedía cuando los amenazabas. Y esa lección estaba a punto de escribirse en los restos de la flota zapirana. El almirante Bexar observó el cañón Nova, que apuntaba directamente a su nave insignia. El núcleo de fusión del arma brillaba más que una estrella, conteniendo suficiente energía para vaporizar su nave y todo lo que la rodeaba. Por primera vez en 200 años de conquista, el imperio zapirano se enfrentaba a la disyuntiva de rendirse o ser completamente aniquilado. «Señor», susurró el subcomandante Kletos, «los pozos de gravedad están aplastando nuestro casco. Tenemos quizás 5 minutos antes de que la estructura falle». Las naves ceerianas restantes crujieron bajo la gravedad artificial creada por las armas humanas. El metal chirrió al doblarse más allá de sus límites de diseño. Las luces de advertencia brillaron en cada consola del puente. La voz de la capitana Reeves atravesó el caos, tranquila y profesional, a pesar de la destrucción que había causado. «Almirante Bexar, tiene 30 segundos para tomar una decisión. Ordene a su flota que se retire de este sistema, o le demostraré lo que un cañón Nova le hace a un Dreadnought zapiriano». Bexar cerró sus ojos dorados. En su mente, podía ver el récord perfecto del Imperio desmoronándose, 2 siglos sin una sola derrota, y ahora estaba a punto de rendirse ante una especie de la que el Imperio nunca había oído hablar hasta hoy. Pero la alternativa era la destrucción completa de su flota. «Y tripulación, todas las naves», dijo en voz baja por su comunicador. «Alto al fuego y apague las armas, señor». Ktos lo miró conmocionado. «Hágalo». Bexar espetó. «Ordene a todas las naves que se retiren inmediatamente». Una a una, las naves zapiranas restantes apagaron sus armas y escudos. El espacio a su alrededor quedó en silencio, salvo por el crujido del metal bajo la presión gravitacional. El capitán Reeves respondió de inmediato. «Bombas de gravedad desactivándose. Puede maniobrar libremente». Los pozos de gravedad artificiales colapsaron, liberando a las naves zapiranas, pero ninguna se movió. Quedaron suspendidas en el espacio como animales apaleados, esperando a que se decidiera su destino. «Almirante Bexar», dijo el capitán Reeves. «Voy a hacerle una oferta. La misma que nos hizo a nosotros, pero con condiciones diferentes». «Le escucho». «Abandone este sistema inmediatamente».
Regrese a su imperio y dígales que la Tierra está bajo la protección de la humanidad. Cualquier contacto futuro será pacífico o será el último contacto que su especie tenga. Vexar sintió que su orgullo luchaba contra sus instintos de supervivencia por última vez. Y si nos negamos, la señal de energía del cañón Nova se disparó y el espacio alrededor del Indomable comenzó a brillar con fuego de fusión apenas contenido. Entonces seguiré a su flota de regreso a su sistema natal y les demostraré lo que sucede cuando los humanos entran en guerra. Su imperio ha conquistado mediante tecnología superior. Los humanos conquistan mediante una violencia superior. ¿Le gustaría ver la diferencia? La amenaza B era clara. Esta sola nave humana había destruido 2/3 de su flota sin sufrir daños. Si lo seguía a casa, el mundo capital zapirano ardería. Señor, llamó el teniente Yehar desde su puesto. Una transmisión entrante provenía del planeta natal humano. Una nueva voz se unió a la conversación. El almirante Chen habló desde la Tierra con la autoridad de quien acababa de presenciar el valor de la mayor arma de la humanidad. Almirante Vexar, le habla el almirante Chen del Comando de Defensa de la Tierra. El capitán Reeves ha demostrado una notable moderación. El Indomable tiene suficiente potencia de fuego para esterilizar todo su sistema natal. Pero no somos conquistadores. Somos defensores. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Sin embargo, si su imperio vuelve a amenazar la Tierra, ya no defenderemos. Estaremos cazando, y los humanos son muy buenos cazando. Vexar entendió el mensaje a la perfección. Los humanos le ofrecían elegir entre la retirada y la extinción. No había término medio. Todas las naves, dijo al sistema de comunicación de la flota. Prepárense para el salto hiperespacial. Regresamos al espacio imperial. Señor, preguntó Kletos en voz baja. ¿Qué le dirá al alto mando? Vexar miró la nave de guerra humana por última vez. La Indomable flotaba en el espacio como una oscura promesa, con sus armas aún en marcha y listas. A su alrededor, los restos de 4 naves de guerra cellanas flotaban como evidencia del poder de la humanidad. Les diré la verdad. Encontramos una especie que lucha con más fuerza que nosotros. El dominio estelar y sus escoltas supervivientes comenzaron a cargar sus motores hiperespaciales. Mientras se preparaban para partir, el capitán Reeves abrió un último canal de comunicación. Almirante, una cosa más. La Indomable no es la única nave como esta. Es solo la primera. La humanidad lleva 1000 años construyendo armas, y nos hemos vuelto muy buenos en ello. Recuerde que, cuando escriba su informe, la flota zapiriana saltó al hiperespacio, trayendo noticias que conmocionarían al imperio hasta sus cimientos. Por primera vez en su historia, se habían encontrado con una especie más fuerte que ellos. La capitana Reeves observó cómo las naves enemigas desaparecían en sus sensores y luego abrió un canal con la Tierra. Almirante Chen, aquí la Indomable. Misión cumplida. Los alienígenas se han retirado del sistema. Excelente trabajo, capitana. Regrese a la Tierra para informar. Pero mientras la Indomable emprendía su viaje a casa, sus sensores detectaron algo interesante. Naves se acercaban desde múltiples direcciones, atraídas por las señales energéticas de la batalla. Otras especies alienígenas sentían curiosidad por las descargas masivas de armas que habían detectado. La capitana ingeniera jefe Thompson dijo, nos están escaneando al menos una docena de naves diferentes. La noticia se está extendiendo rápidamente. Reeves sonrió. Bien. Que vean lo que pasó aquí. Durante los días siguientes, la historia de la batalla se extendió por toda la galaxia. El imperio zapiriano, invicto durante 2 siglos, había sido aplastado por una sola nave de guerra humana. Especies que habían vivido con miedo a la conquista imperial, de repente se dieron cuenta de que había alguien más fuerte que los ceerianos. La nave humana que apareció de la nada y destruyó 8 naves enemigas sin sufrir daño se convirtió en leyenda. Se contaron historias en una docena de idiomas sobre la especie del mundo de la muerte que construía armas diseñadas para la guerra total. En el mundo capital zapiriano, el almirante Vexar se presentó ante el alto mando y presentó su informe. Las agujas doradas del palacio imperial brillaban bajo el sol de la tarde, pero las noticias que trajo ensombrecieron el futuro del imperio. ¿Nos lo estás contando? El alto almirante Zexabal dijo lentamente que una sola nave alienígena destruyó 8 de nuestras naves de guerra. Sí, alto almirante. Sus armas superan cualquier cosa en nuestras bases de datos. Aceleradores cinéticos que pueden atravesar escudos de vacío. Explosivos de antimateria que vaporizan todo lo que tocan.
bombas de gravedad que distorsionan el espacio mismo. Y sus sistemas defensivos, blindaje de fase cuántica que hace imposible alcanzarlos con armas de energía, sistemas de defensa puntual que pueden detener nuestros rayos de plasma. No solo son más avanzados que nosotros. Piensan sobre la guerra de manera diferente. El alto mando intercambió miradas preocupadas. El Zafiriano. El imperio había gobernado mediante la superioridad tecnológica durante siglos. Si existía una especie con mejor tecnología, toda su civilización estaba en peligro. ¿Qué recomienda, almirante? Bexar pensó en la última advertencia del capitán humano, en el oscuro acorazado capaz de destruir planetas, en una especie que había pasado 1000 años aprendiendo a matarse entre sí y que había convertido ese conocimiento en las armas más letales de la galaxia. Los dejamos en paz, alto almirante. Establecemos contacto pacífico y esperamos que no consideren que somos una amenaza. El poderoso imperio zaperiano teme a los primitivos, alto almirante, con todo respeto. No son primitivos. Son una especie que ha sobrevivido a guerras inimaginables. Han construido armas que no podemos comprender y han dejado muy claro que le ocurre a cualquiera que amenace su mundo. El alto mando votó unánimemente a favor de establecer relaciones pacíficas con la Tierra. La era de conquista del imperio ceeriano había terminado, aniquilada por una especie que demostró que siempre había alguien más fuerte, alguien más peligroso, alguien mejor en la guerra. Mientras tanto, en la Tierra, el indomable regresó a su escondite en el cinturón de asteroides. La capitana Reeves presentó su informe y regresó a sus funciones habituales, pero conservó los códigos genéticos que podían activar el arma definitiva de la humanidad. Porque todos sabían que esta no sería la última vez que la humanidad se enfrentara a alienígenas hostiles. Y cuando ese día llegara, la galaxia volvería a aprender por qué los humanos habían sobrevivido a las guerras por los recursos, por qué habían conquistado su propio mundo mediante una violencia superior y por qué amenazar a la Tierra era el último error que cualquier especie cometería. La leyenda del indomable se extendió por las estrellas, con un mensaje simple. La humanidad era pacífica hasta que se veía amenazada. Pero cuando iban a la guerra, no luchaban para ganar. Luchaban para asegurarse de que nadie volviera a amenazarlos.